Bien, vamos a continuar. Recording in progress. Supongo que ya están todos conectados, ¿no? Acá estamos, doctor. Aquí estamos, doctor. Bien, bien. Bien. Para finalizar la parte teórica, vamos a conversar acerca de lesiones térmicas en general, que vienen a ser calor o frío. Las quemaduras son una causa de morbimortalidad y es un tipo de trauma, así como un acuchillamiento, así como una contusión, un TEC, un trauma vértebro-medular. Las quemaduras son un tipo de trauma. Y este trauma, como todos los traumas, va a seguir los mismos pasos en la resucitación, o sea, el ABCDE. Claro, con algunas particularidades o peculiaridades que son tener bastante, eh, ponerle bastante énfasis a la lesión de vía aérea, porque es una causa prevenible de muerte en estos pacientes. Tener alta sospecha de lesión de vía aérea constantemente. La reanimación agresiva se realiza para evitar la lesión secundaria. Recuerden ustedes cuando al inicio de la parte teórica decíamos que existe la hora dorada y que uno tiene que reanimar y mantener o recuperar el estado hemodinámico y la estabilidad antes de la hora para no lesionar otros órganos o hacer más daño que el que ya traía el paciente. Y lo mencionamos un poco más cuando comentábamos acerca del trauma cráneoencefálico. La reanimación adecuada y oportuna va a evitar más daño que el que ya traía el paciente. Lo mismo sucede en una quemadura y vamos a verlo a más detalle más adelante. Pero desde ya les voy adelantando que cuando hay una quemadura existe una área que está muerta o coagulada. Hay un área de transición que está entre la vida y la muerte y lo que va a decidir si se muere ese tejido o vive ese tejido es que haya o no haya una adecuada reanimación con fluidos. Entonces, es importantísimo, principalmente en este caso, hacer una reanimación adecuada y agresiva y oportuna para evitar que la quemadura se profundice más. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que se toman en un paciente quemado? Primero, la vía aérea. Si no pierde valor en la vía aérea en el paciente traumatizado y menos en el paciente quemado, ya que este paciente puede definirse y fallecer en el transcurso de la reanimación con una lesión de vía aérea que no se ha sospechado y se define con un edema profundo en la laringe, el paciente ya no puede ser intubado y se muere. Entonces, una muerte prevenible. Tal es así que debemos evaluar algunos signos indirectos o directos de lesión de vía aérea. Y estos signos son, cuando uno evalúa vía aérea, hay que ver si hay quemaduras faciales para tener la sospecha de que hay una lesión de vía aérea. Entonces, quemadura en las cejas, se quemaron los vellos nasales o vibrisas nasales, hay carbón o la orofaringe está inflamada, el paciente escupe y sale un esputo con carbón negro, o hay historia de confusión mental, o la quemadura ha sido en un ambiente cerrado, tal vez ha sido
ha sido recuperado el paciente de un automóvil cerrado que estaba lleno de humo, por ejemplo, explosión que hayan ocasionado quemaduras en la cabeza o el tronco, significa en la parte anterior, ¿no? Por lo tanto, eso implica que puede haber ingresado un agente térmico en la vía aérea o que haya pues evidente obstrucción de la vía aérea con el estridor, ¿no? Una respiración muy sonora, como algo que no deja pasar, ¿no? Eso indica pues una lesión de vía aérea y la intubación tiene que ser inmediata. Puede que esto evolucione en minutos y cuando quiera intubar al paciente ya sea demasiado tarde porque hay un edema completo. Se complica la cosa porque ahí tendría que ser una vía aérea quirúrgica y si es que no me sale el paciente se muere. Otras cosas que hay que hacer inmediatamente es retirarle toda la ropa al paciente. Mientras el paciente esté con la ropa que trae del accidente, puede que esto mantenga el calor y siga ocasionando profundización de la quemadura o del daño. Así que hay que retirarle y quitarle la ropa al paciente y lavar todas las áreas del cuerpo para retirar este tejido quemado y con cristaloides principalmente. Todo paciente que considere que tiene un 20% de quemadura o más, voy a, voy a, voy a colocarle una vía intravenosa. O sea, más del 20% de quemadura, vía intravenosa. ¿Para qué? Para el apoyo circulatorio respectivo. ¿Cómo? Con dos vías periféricas gruesas y cortas de miembros superiores. Doctor, me dirán, pero si las venas y los miembros superiores están quemados, a pesar que estén quemados, el acceso debe ser en las vías superiores. ¿Por qué? En las vías, en las vías periféricas inferiores, la incidencia o porcentaje de infección es mayor. Así que, de preferencia, vías de miembros superiores para las vías periféricas. Hay que hacer una historia, ¿no? Ya con el paciente estable, por supuesto, y hay que evaluar el tiempo transcurrido de la lesión. Esto es importantísimo para calcular la cantidad de líquido que se le va a administrar al paciente. Vamos a ver más adelante cómo es que se calcula la cantidad de líquido que hay que transfundirle al paciente y en qué cantidad de horas. Es por eso que si a ustedes le dicen, doctor, lo que pasa es que el paciente se ha quemado, no sé, en Matucana, ¿no? Y ha llegado a su hospital, a Ñaña, llegó a Ñaña después de 2 horas porque hubo mucho tráfico. Esas 2 horas que ha transcurrido la lesión o la demora en el traslado, tienen que anotarlo ustedes en la historia grande. El paciente llega después de 2 horas del evento. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo haga el cálculo de la hidratación, voy a tener que considerar esas 2 horas que no se han hidratado. Vamos a ver más adelante eso. El tipo de agente también es importante porque no es lo mismo que el paciente se queme con humo, con vapor de agua, agua hervida, agua hirviendo, aceite, ¿no? Son cosas diferentes. Flama directa, eso tenemos que reportarlo. Y finalmente el lugar de los hechos. No es lo mismo que el problema térmico haya sido a campo abierto, donde probablemente la lesión inhalatoria es mínimo el porcentaje, o que haya sido en un ambiente cerrado, en un vehículo, en un departamento, en un ascensor, donde la cosa es ambiente cerrado y esto condiciona más posibilidades de que haya un problema de la vía aérea. Para hacer un diagnóstico
de la extensión de la quemadura existe la regla de los 9, que veremos más adelante. Y para hacer un diagnóstico de la profundidad de la quemadura existen los grados primero, segundo, tercer grado. Este es un esquema de la piel en donde al lado izquierdo tenemos las capas consideradas normal, la epidermis, dermis y celular subcutáneo. Debajo de este dibujo tenemos los anexos, vasos, nervios, folículos. En consideración, pues, ¿no? Los nervios llegan hasta por debajo de las papilas dérmicas, ¿no? Aquí, entonces hasta aquí es donde se supone que se recoge la sensibilidad de lo que viene de la epidermis. Y finalmente, al lado derecho, tenemos los grados de quemadura. Lo que considera la epidermis es lo que podríamos mencionar como una quemadura superficial o de primer grado o tipo A. La quemadura profunda es la que incluye epidermis, dermis, incluso hasta celular subcutáneo y más allá. Eso es la quemadura profunda o de tercer grado o tipo B. Y la quemadura intermedia es aquella que llega hasta la dermis. Puede ser dermis superficial o dermis profunda. La quemadura intermedia es tipo AB, así es una clasificación, o de segundo grado. Y existe segundo grado superficial cuando es la dermis superficial y segundo grado cuando es la dermis profunda. Así como hay una segundo grado superficial y segundo grado profundo, también hay una quemadura tipo ABA o ABB. ABA es segundo grado superficial. ABB es segundo grado profundo. ¿Sí? Es una clasificación que usan en algunas partes y que para los exámenes se usan a veces para confundir al alumno. Lo importante es saber primer grado, segundo grado y tercer grado, superficial, intermedio y profunda. Esta es la quemadura de primer grado, que es eritema doloroso y no requiere tratamiento en un hospital, ¿no? Analgésicos, cremas, qué sé yo, y nada más. Esta ya es cosa seria. Tenemos acá una quemadura de segundo grado o tipo AB. La característica del segundo grado superficial es que produce ampollas. Segundo grado superficial o ABA. Ese es entonces un grado donde la lesión patognomónica o característica son las ampollas, como se ve en el gráfico a la izquierda. Y a la derecha tenemos el segundo grado profundo, donde aparentemente esas ampollas ya se rompieron y hay piel viva expuesta. Este es un segundo grado profundo o en la clasificación ABB. Ambas son profundamente dolorosas. Y tenemos acá una quemadura profunda o tipo B o de tercer grado. Poco o nada dolorosas y son escaras profundas que tienen lesiones blanquecinas o placas oscuras o incluso exposición de tendones, músculos o huesos, ¿no? Este es un grado muy, pero muy intenso de quemadura. Aquí tenemos un panorama donde intercambia los conceptos de quemadura, ¿no? Tipo A, tipo B, tipo ABA, perdón, tipo ABA y tipo ABB, ¿sí? Quiero ver si se puede poner entero o no. Bueno, se puede.
Bueno, entonces, al lado, contiguo, tienen tipo A o de primer grado, tipo AB de segundo grado superficial, tipo ABB, segundo grado profundo, y tipo B o de tercer grado, ¿no? Entonces ahí ya tienen el nivel de daño, epidermis o hipodermis y celular subcutáneo, se considera superficial epidérmica, térmica superficial, o sea, todos esos son sinónimos, ¿no? De lo que hemos conversado. Aquí tenemos la regla de los 9. Interesante porque miren ustedes, así uno lo ve y es bien difícil asimilarla y memorizarla, pero sí es importante y no es tan difícil, ¿no? Vamos a comentarles cómo podemos hacer para no olvidarnos. Por ejemplo, toda la cabeza es 9. El tronco anterior es 9 más 9. El tronco posterior es 9 más 9. Toda la extremidad superior es 9. El muslo anterior o miembro inferior anterior es 9. El miembro inferior posterior es 9. Y finalmente 1% en la parte genital. Entonces ya ven ustedes que hay formas de recordar esto, ¿no? 9, 9 y 9. Ahora, cuando tenemos a un niño, la proporcionalidad cambia un poquito si lo comparamos con el adulto. Recuerden ustedes que el adulto, toda la cabeza era 9, pero acá en el niño, 9% es por delante y 9 es por detrás, si hablamos de la cabeza. Diferencia. Con respecto al tronco anterior, el adulto era 9 más 9. Y en el niño igual, 9 más 9. No hay diferencia. En el adulto la parte posterior era 9 más 9. Y en el niño, si consideramos los glúteos, podríamos decir que también es 9 más 9. Tampoco hay diferencia. O sea, en el adulto con el niño no hay diferencia en el tronco anterior y el tronco posterior. En la cabeza sí hay diferencia, es el doble. En el adulto, toda la extremidad superior es 9 y en el niño igual, 9, no hay diferencia. En el adulto, la extremidad inferior es 9 por delante y 9 por detrás. Y en el niño es 7 por delante y 7 por detrás. O sea, ahí viene la segunda diferencia. Y finalmente, 1% es considerado para genitales en el adulto. En el niño no hay esa consideración. Claro, usted dirá, doctor, pero eso no es práctico, pues. ¿Por qué? Claro, pues, porque el paciente no viene con todo el tronco quemado solamente, o toda la extremidad superior quemada solamente. No, el paciente tiene un mapa en el cuerpo, un mapa que es difícil de calcular. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en el adulto es el tamaño de nuestra mano. Claro, dice que es la mano del paciente. El tamaño de la mano del paciente viene a considerarse 1%. Entonces, de acuerdo a la palma de la mano del paciente, uno comienza a alucinar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, ya, 22%, porque han calculado que hay 22 palmas de la mano en la superficie quemada del paciente. Es una manera práctica de poder calcular aproximadamente la extensión de la quemadura, porque la regla de los 9 difícilmente la van a encontrar exacto como dice el libro. ¿Cuáles son las áreas especiales consideradas en un paciente quemado? Áreas especiales por su connotación
funcional o su importancia en la función del cuerpo. Es la cara, porque tiene cara y cuello, porque tiene relación pues con un síndrome de inhalación o lesión de vía aérea. Tenemos todo lo que son pliegues, las mamas tiene pliegues, las manos y pies por la funcionalidad, los genitales y periné, porque a veces se quema ahí y después se sinequia, se quema y después se pegan los tejidos en los pliegues y en todo lo que son articulaciones porque le quitan la movilidad a esa extremidad. Todas estas son áreas consideradas áreas especiales. Con respecto a la edad, ¿qué podemos decir? Que el pronóstico es menos favorable en los extremos de la vida. Recuerden ustedes, por sus conocimientos básicos de hidratación y composición corporal del agua, que los niños menores de 2 años tienen un alto porcentaje de agua sobre el peso corporal. El adulto normalmente tiene 60% de peso corporal en agua, pero en niños puede llegar hasta 80. Menos de 2 años, 80, 70%. O sea, casi todo su organismo es agua. El principal, la principal alteración del paciente quemado es la pérdida de agua por la evaporación. Entonces, si este paciente, que su fisiología es netamente agua, le quitamos el agua, los cambios metabólicos o funcionales van a ser muy severos. Por eso es que es de peor pronóstico en los niños. Y con respecto al otro extremo de la vida, a los adultos ancianos, por la prevalencia de comorbilidades como diabetes, EPOC, insuficiencia renal u otras, hacen que las quemaduras en este grupo etario también sean menos favorables y tan igual que los niños menores a 2 años. ¿A qué pacientes voy a hospitalizar cuando están quemados? Como ven ustedes, a ninguno que tenga primer grado. O sea, no porque me voy a la playa, a solear, 5 horas por delante, 5 horas por detrás, digo, tipo tomate al hospital y me quema y me duele. No por eso voy a ser hospitalizado. Si son quemaduras de primer grado, el manejo es ambulatorio. Manejo del dolor, alguna crema, qué sé yo, ¿no? Son manejo ambulatorio. Pero del segundo grado para adelante sí tienen que hospitalizarse. Y ya más o menos hay un rango de que cuando hay quemadura de tercer grado, en 2% menos, o sea, una pequeñez, chiquito, tiene que hospitalizarse. Segundo grado más al 10%, que sea segundo o tercer grado, por más pequeña que sea, pero que sea en áreas especiales o de pliegues, debe hospitalizarse. Y aquellos que requieren hidratación, o sea, aquellos que son segundo o tercer grado con más del 20% de superficie corporal quemada, también debe hospitalizarse. ¿Cómo hacemos para el manejo inicial entonces? Vigilar la vía aérea y estar atentos a algún signo de obstrucción de la vía aérea. Recuerden ustedes que así como hay una quemadura en la piel de la mano, del muslo o de la espalda que produce hinchazón del área por la quemadura, también si la vía aérea está quemada, esta hinchazón puede obstruir la vía aérea por edema y el paciente fallecer. Es oportuno estar eh, constantemente evaluando esto y tener un registro de cómo está la oxigenación. Es importante en este momento un análisis de gases porque nos permite ver la presión parcial de oxígeno circulante, la presión parcial de CO2, y el AGA, el lactato y los electrolitos. La hidratación es en forma brutal o agresiva. La hidratación promedio en un paciente que no tiene quemadura, está hospitalizado, va a ser más o menos de 30 a 40 centímetros cúbicos por kilo de peso. Si hablamos de un varón de 70 kilos, debe recibir 2 litros
a 2 litros 400 más o menos. Pero cuando hablamos de paciente quemado, esto cambia, esto es brutal, radical. Y esto lo implicó a través de la fórmula de Parkland, que dice que entre las primeras 24 horas hay que hidratar al adulto de la siguiente manera: 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada. Y en niños 3 centímetros cúbicos o 3 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada. Idealmente utilizar el lactato de Ringer por la composición electrolítica que es más parecida a la del plasma, pero en el Perú tenemos pues el cloruro de sodio, hay que usarlo. El tema es que recibir o administrar grandes cantidades de cloruro de sodio en un paciente que está quemado podría llevar a un trastorno metabólico que se llama la acidosis hiperclorémica. Por eso hay que estar evaluando cómo van los gases arteriales en este paciente. Miren ustedes, esta cantidad de líquido es un montón, porque si tenemos un paciente que pesa 70 kilos y tiene 50% de superficie corporal quemada, como ejemplo nada más, ¿no? 70 kilos por 4 mililitros son 280, por 50, 200, 1810, casi 14 litros, si es que no he hecho mala matemática. O sea, si el paciente pesa 70 kilos y tiene 50% de superficie corporal quemada, probablemente requiera 14 litros de suero, de cristaloides, de lactato de Ringer o cloruro de sodio. Ahora, ¿cómo voy a administrar esta barbaridad de líquidos? 14 litros en 24 horas. Si normalmente en un hidratado un paciente llegó a 3 litros, 2.800, o sea, es un montón. ¿Cómo lo voy a administrar? Claro, el paciente quemado es un paciente que está pues en una alteración hemodinámica brutal, con una pérdida de líquidos importantísima, porque ha perdido el estrato dermoepidérmico, se está evaporando el líquido, el agua. Entonces, estos 14 litros que para el ejemplo he calculado, tengo que administrar la mitad, o sea, 7 litros, las primeras 8 horas y 7 litros el resto de las 16 para completar las 24 horas. Todo está perfecto hasta que me dicen, sí, doctor, pero el paciente llegó después de 2 horas porque se quemó en Matucana y recién ha llegado acá. Entonces, esas 2 horas que el paciente ha demorado en regresar, tengo que descontarlas. Ya no, la administración de líquidos ya no va a ser en 8 horas, sino va a ser en 6. ¿Por qué? Porque la hidratación en la fórmula de Parkland debe iniciar ni bien terminado la agresión térmica. Entonces, teóricamente debió haber empezado en Matucana, para el ejemplo que estamos citando, pero no la inició en Matucana, sino la inició en mi hospital, ¿no? Entonces, esas 2 horas que se han perdido, tengo que restarle a las 8 primeras para hidratar todo el volumen que ha debido recibir. El mejor parámetro clínico para una fluidoterapia es el flujo urinario. ¿Cuánto debe orinar un paciente para considerar que está bien hidratado? De 30 a 50 centímetros cúbicos por hora de orina. De 30 a 50 centímetros cúbicos de orina. ¿Bien? Algo me olvido, algo me olvido. Se me acaba de pasar. Bueno, ya me acordaré. Entonces, ese es el primer día, ¿no? El primer día, una hidratación bastante importante. Para comparar, ¿no? En un paciente con síndrome de aplastamiento, con sospecha de rhabdomiolisis, como mencionamos hace un momento, el paciente debe orinar mínimo 100 centímetros cúbicos por hora. Una barbaridad. Acá lo que solamente pedimos es que orine de 30 a 50 cc, que es lo habitual, que es algo para mantener al paciente hidratado, pero en el paciente con rhabdomiolisis tiene que ser
mínimo 100. Al día siguiente, si el paciente ha sobrevivido a nuestro manejo, ya va a requerir energía a través de una dextrosa con electrolitos, ¿no? La dextrosa tiene glucosa y cada dextrosa de 5% tiene 50 gramos de glucosa y esto implica que le estoy dando calorías al paciente, ¿no? Entonces sí, en las primeras 24 horas probablemente el paciente haya utilizado sus energías de almacén representadas por el glucógeno hepático, pero ya al día siguiente hay que darle energía exógena, como lo haríamos todos cuando comemos. Ese paciente que llega quemado, a lo mejor no está comiendo, y necesitamos pues darle al día siguiente al menos reiniciar las calorías que requiere con dextrosa y mantener un sodio promedio en 140, o sea, tratar de mantener una eunatremia, ¿no? Para que no haya dificultades. Y el promedio de volumen que se le da al día siguiente es de 4 a 5 litros, no como el día previo que fueron 14, sino mucho menos, casi el 30%. Eh, y hay que dar expansores plasmáticos tipo coloide, 250 centímetros, cada 10% de superficie corporal quemada, ¿no? Para que no todo sea cristaloide, sino también hay que darle expansores plasmáticos o coloides. ¿Qué más hay que hacer en el manejo del paciente quemado? Em, Hay que darle cuidados de la piel quemada. Esto implica que si tenemos una piel, un área de quemadura menor al 10%, o sea, 10 palmas de la mano o menos, podemos usar compresas frías para aliviar el dolor. Pero si esta área corporal es mayor al 10%, evitemos esta maniobra porque tanta aplicación de frío en la zona quemada podría condicionar una alteración térmica en él y llevarlo a la hipotermia, ¿no? Podría ser un caso. Difícil, pero puede ser si es que el área corporal es muy grande y le damos mucha transmisión de frío al paciente. Entonces hay que evitar dar compresas frías si la superficie corporal es más del 10%. Hay que mantener la temperatura corporal con el ambiente, no porque estamos en un área de emergencia y estamos calurosos porque somos gorditos o tenemos mucha energía porque estamos corriendo de un lado a otro, no nos amerita, no nos da la autorización para que podamos bajar la temperatura mucho, porque recuerde que este paciente quemado ha perdido su estrato dermoepidérmico, que es un aislante de temperatura y para la pérdida de líquidos. Entonces, el paciente no regula bien sus pérdidas de líquido por pérdidas insensibles o a través de la piel. Las pierde demasiado porque no tiene esa barrera. Claro, si un paciente está en shock séptico, de medicina, que no está quemado, que toda su piel está completa, claro, ustedes ven que cuando van a UCI, cierta hipotermia, le llaman ellos, mantiene menos estresado al paciente. Bueno, eso será en pacientes que tienen sepsis u otras cosas, pero en el paciente quemado hay que tratar de no hacer esa gran diferencia de temperatura porque puede condicionar a demasiada pérdida de temperatura del paciente. Protegerlo del golpe de aire. Alguna vez hemos fungido de ser cocineros, ¿no? Nos freímos, calentamos lo que sea, pero a veces no salimos de un huevo frito y encima lo freímos mal. Pero aún así hemos tenido algún accidente con el aceite, llegamos, ponemos el aceite con caliente y cuando ya está humeante el aceite, agarramos el huevo y a caída libre, más o menos de unos 20 centímetros, el huevo cae y produce una explosión o una salpicadura de aceite, me cae en la mano y yo lo que hago es soplar y cuando soplo me duele más que dejarlo así nomás. Así que ese golpe de aire que produce este soplido en la zona de la quemadura, imagínese al paciente que el 60% de su cuerpo es una ampolla.
y encima le ponemos un ventilador para enfriarlo, ¿no? Ese golpe de aire lo va a maltratar, lo va a estresar por el dolor. Así que estos pacientes tienen como unas jaulas metálicas y se le pone encima la sábana para evitar pues que haya corrientes de aire en la zona de la quemadura. Y también todo lo que es puertas, ventanas, se trata de mantener con un ritmo de poco flujo para que no haya este estímulo doloroso y mayor estrés en el paciente. Protegerlo del golpe del aire. El antibiótico sistémico está prohibido al inicio, ¿no? Porque se administra antibiótico endovenoso cuando hay una infección debajo de la escara em, documentada por un cultivo o un frotis. Mientras tanto, lo que sí se puede dar es el tratamiento antibiótico tópico. Y esto, sin lugar a dudas, ha llevado una serie de ungüentos o cremas en donde el nitrato de plata es bastante usado, o los sulfadiacina también, sulfadiacina de plata, que es son, digamos, algunas cremas que tienen tratamiento antibiótico tópico. El debridamiento y la escarotomía son importantísimos en el manejo de la piel y veremos más adelante cómo es lo de la escarotomía. Otras medidas que hay que tomar es si el paciente tiene una quemadura más del 50%, hay que ir pensando en que el paciente va a requerir una nutrición, un apoyo, un soporte nutricional. La analgesia es importante porque el dolor estresa más al paciente y el paciente estresado, quemado, va a ser, se complica más, ¿no? Úlceras y mayor gasto metabólico y puede llegar incluso hasta la falla orgánica. La sedación no es muy recomendable al inicio porque recuerden que cuando hay una sospecha de lesión por inhalación, eh, el cuadro abrupto sería una edema de glotis, ¿no? Y el empeoramiento para una vía aérea y todo el problema. Pero hay otra forma de manifestación que es que los alveolos comienzan a llenarse de moco, se edematiza los bronquiolos y produce una insuficiencia respiratoria y el paciente es oligosintomático y solamente se va a comenzar a ir durmiendo, somnoliento, hasta que se duerme, ¿no? Y esto me tiene que llamar la atención porque puede estar haciendo un síndrome de inhalación para tomar medidas como intubación, ventilación mecánica, etc. Esa sospecha no la voy a poder percibir fácilmente si el paciente está sedado. Así que al inicio de preferencia no sedado, salvo que el paciente ya esté intubado y para comodidad y tolerancia del tubo lo ceden al paciente. Pero si no, no se ceda. Antibióticos sistémicos solamente si hay aislamiento de germes y si tiene que haber una inmunización antifetal. Para hablar de lo más difícil de esta parte, que es la quemadura de la vía aérea. Existen dos mecanismos por los cuales la vía aérea se va a lesionar. Uno que es la eh, lesión térmica que produce edema y la lesión por inhalación o humo que produce alteración en la fisiología de las vías aéreas inferiores, o sea, broncoespasmo, edema, daño alveolar, síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Esos son mecanismos de vía aérea muy distal. Dos mecanismos, entonces, por lesión térmica, por calor, ¿no? Y por humo. Entonces, por calor o aire caliente, la lesión térmica produce lesiones supraglóticas. De alguna manera la glotis como que protege, ¿no? Entonces, es más, cuando la persona que tiene un accidente, lo primero que hace o se quema de algo, grita, ¿no? Y cuando grita, lo que está haciendo es que la glotis está cerrando la vía aérea. ¿No? Sale el grito y sale el grito ¿de dónde? De la parte abdominal. Entonces, de alguna manera se protege la vía aérea, pero el humo es un bandido, porque el humo pasa el área supraglótica y
y lesiona los bronquiolos y es una lesión química. O sea, desde ya vamos viendo de que el aire caliente produce una lesión térmica y el humo produce una lesión química. Y las lesiones son supraglótica, lesión térmica, infraglótica, lesión química. Para reforzar lo mismo, cuando hay una lesión de vía aérea, las vías aéreas superiores o supraglóticas se afectan por calor, ¿no? Lesión térmica. Y la lesión química que da el vapor es por debajo de las cuerdas vocales o infraglótica. El diagnóstico, el apoyo diagnóstico, porque a veces son oligo o asintomáticas al inicio, las lesiones de vía aérea. Entonces, al inicio, la clínica no es muy clara. La radiografía de tórax al inicio no sirve. Y después de 24 horas tampoco sirve. Porque puede o no haber infiltrado, difuso o edema pulmonar que no es específico para esta patología. La fibro Recording in combustión progress. incompleta, donde se produce el monóxido de carbono o el CO. Este CO es, por decirlo así, tiene más, bueno, más sex appeal que el oxígeno con respecto a la hemoglobina. Dicho de otra manera, a la hemoglobina le encanta el CO, el monóxido de carbono. Y le gusta poco el oxígeno, o sea, la afinidad de ligar la hemoglobina con alguien es con el monóxido de carbono, ¿no? Tiene 20 veces más predisponibilidad a unirse al CO que al oxígeno. Es más, cuando un paciente está sometido a un ambiente con gran cantidad de monóxido de carbono, por la alta concentración de CO que estamos inhalando y que llega al alveolo, este monóxido rápidamente pasa la barrera hematoencefálica, que la barrera, perdón, estoy hablando, la barrera al alveolo capilar y rápidamente desplaza el oxígeno, desplaza al oxígeno de la hemoglobina, o sea, como que la empuja y la bota el oxígeno y se une la hemoglobina con el monóxido de carbono formando la carboxihemoglobina. Entonces, ¿existe oxígeno libre en suero? Sí. Y eso es un dato difícil de interpretar porque a veces uno ve que la saturación de oxígeno en el pulso oxímetro está en valores adecuados porque está midiendo el oxígeno que está libre.
Sin embargo, la hemoglobina ha ligado al monóxido de carbono y no transporta oxígeno a los tejidos. Es importante este dato. ¿Por qué? Porque cuando yo le dé tratamiento al paciente, una de las medidas iniciales que debo hacer es, por decirlo así, intoxicarlo con oxígeno, o sea, darle oxígeno con mascarilla al 100% para que por gran porcentaje de oxígeno desplace al monóxido de carbono de la hemoglobina y pueda producirse una adecuada oxigenación de los tejidos, ¿no? Si bien es cierto, cuando se produjo el evento térmico, la concentración de monóxido era altísima, le ganaba al oxígeno, por eso es que lo desplazó de la hemoglobina. Ahora, llegando a mi terreno, a mi cancha, al hospital, a donde yo soy el dueño, donde yo soy el jefe, ahí yo le produzco una intoxicación con oxígeno, entre comillas, intoxicación, que más, eh, ah, ¿cómo se puede decir? Más correctamente debería decirse darle oxígeno a altas concentraciones para desplazar el monóxido de carbono de la hemoglobina. En el tratamiento entonces debe iniciarse en el lugar del accidente. Ya ustedes habrán visto algunas imágenes en donde el paramédico, los bomberos ya son unos tromes, este, lo extrican al paciente, lo inmovilizan, lo empaquetan con su tabla rígida, su collarín cervical, le ponen hasta a veces dos vías periféricas o una, e inmediatamente o automáticamente ¡pum!, le ponen su oxígeno con máscara a altos flujos, o sea, 12, 14 o 16 litros por minuto. Y así llegan al hospital ya con algunas medidas que han avanzado. El tema es el siguiente. El tema de discusión generalmente se da si colocar o no un tubo profiláctico. Existen algunas señales contundentes de que hay compromiso de la vía aérea y esto puede progresar. No todos progresan, claro, no todos, pero algunos pueden progresar. Ante la evidencia de lesión de vía aérea como edema orofaringio, ronquera o vestidor, debería colocarse se recomienda colocar un tubo orotraqueal profiláctico para que esto evite una evolución de este edema y probablemente la obstrucción de la vía aérea e incluso la muerte. Claro, algunos están en contra porque dicen, pero no todos van a hacer una obstrucción de la vía aérea por edema. No, claro, no todos. Pero vale la pena arriesgarse a hacer esto. Si hay un porcentaje mayor del 30%, sí se sugiere que se coloque un tubo orotraqueal profiláctico. En donde sí no hay duda de colocar un tubo orotraqueal que no es profiláctico, ¿no?, sino sería indicativo, es cuando el paciente está quemado e inestable, quemado y Glasgow menor a 8, quemado y una saturación de oxígeno menor a 60. Todo esto me debe conllevar a colocar un tubo orotraqueal sin dudar. El tema es ¿no? Existen signos indirectos de que haya una lesión de vía aérea. Tenemos edema en la cara, quemaduras en la cara, lesiones o quemadura de los vellos de la nariz, disfonía, ronquera, expectoración con carbón u hollín, estridor, eritema en la cavidad oral, quemadura de cuello, espacio cerrado. Todo eso me dicen, doctor, le sugiero, es como los diablitos, ¿no? Tengo un diablito acá o sí, pues un diablito en el lado derecho y dice, intúbalo, ¿no? El otro, no intubes, intúbalo, no intubes, intúbalo. O sea, es una duda constante colocar un tubo profiláctico, porque, como les vuelvo a repetir, existe gente que maneja a estos pacientes y han construcción de la vía aérea. Pero de los que han hecho obstrucción de la vía aérea, ha sido muy complicada el manejo, incluso hasta llegar a una cricotiridotomía, que es una vía aérea quirúrgica muy invasiva,
con sus compromisos o complicaciones que puede tener. Por eso es que los que van a favor del tubo profiláctico dicen, no, le pongo el tubo profiláctico, así no haga. Y si no hace, se lo retiro y ya no tiene un corte acá y tampoco se ha muerto. Entonces, son cosas a sopesar, pero las guías que ustedes puedan revisar, dice, situaciones de tubo urotraqueal profiláctico y ponen todo esto. Claro, en forma práctica uno dice, pues ante la duda de colocar o no colocar, es mejor pecar por exceso aquí, porque el exceso de colocar un tubo puede salvar la vida de un paciente que probablemente pueda hacer una estenosis de la vía aérea por edema. Así que es un mensaje. Ante la duda, no hay dudas, procedan nomás. En el tratamiento, si uno se demoró en decir, pucha, intubo, no intubo, estoy en la duda existencial, y cuando ya me animo a intubar, es imposible, porque ya está todo edematoso, los tejidos de la vía aérea superior están todos irreconocibles por el edema, y el paciente perdió la vía aérea. ¿Qué nos queda? La cricotireotomía. Esta asociación de pasar rápido a la cricotireotomía nos da una luz en la oscuridad al fondo, ¿no? Sin embargo, no asocien mucho esto, o sea, ya no es problema, porque si no puedo intubar, dale a la crico. Tampoco es así, porque la idea es no llegar a la vía aérea quirúrgica por las complicaciones que pueda dejar. En el tratamiento, como les mencioné, hay que intoxicar al paciente de oxígeno, ¿no? Para acelerar la eliminación del monóxido de carbono y tratar la hipoxia por CO2, por el monóxido. El oxígeno tiene que ser tibio y húmedo, ¿no? Porque si es seco y frío, va a lesionar más el tejido de la vía aérea que ya estaba lesionado. Soporte hemodinámico, ya saben ustedes que hay que administrar adecuada cantidad de líquidos para que el paciente pueda evitar que haya mayor daño que el que ya trajo y dar asistencia a las quemaduras corporales asociadas. Existen algunas situaciones en donde uno tiene que elegir actuar sin saber, y esta es una de ellas, ¿no? Algún tipo de humos industriales pueden liberar cianuro, y esto rompe el enlace de cobalto de la hemoglobina del citocromo A, del grupo M. Entonces, cuando la hidroxicobalamina puede liberar este gas o este cianuro que se haya inhalado, porque la hidroxicobalamina daño no le va a hacer, pero sí le podría hacer un beneficio si es que es el caso de que este humo industrial que estuvo involucrado en este accidente donde hubo quemaduras, pueda haber sido un agente que haya inhalado el paciente. Entonces, para evitar que progrese esto, en forma profiláctica, la hidroxicobalamina. Si era, bien, el paciente se fue bien, pero no era, no hay problema, porque poco de vitamina no le va a hacer daño, es un bolo nada más. En el tratamiento se utiliza la fibrobroncoscopía, tanto para el diagnóstico, que es el gol estándar, como para el tratamiento, que es muy útil porque puede ayudarnos con la realización del lavado bronquial, retirar los detritus. Pueden haber algunos detritus que están taponando algunas vías aéreas terminales y esto lo puede mejorar. Esto es lo que les comentaba, que es la escarotomía, ¿no? Cuando hablábamos del síndrome compartimental de una extremidad por un trauma musculoesquelético, decíamos que uno de los tratamientos era la fasciotomía, ¿no? O sea, hacer una incisión o romper la tensión que tiene la fascia, porque la fascia en ese momento era el continente. En un paciente quemado de una extremidad en forma circunferencial, entonces ahí el continente es la piel, porque la piel es la que está quemada, retraída y dura. Esto entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer la escarotomía, no fasciotomía, no. La escarotomía, que significa hacer incisiones longitudinales en la piel de las extremidades, como ven en el gráfico.
pero no solamente en las extremidades. Aquí tenemos un paciente que tuvo una quemadura circunferencial del tronco y cuando le pusieron la ventilación mecánica no amplexaba, no crecía, no aumentaba el diámetro torácico para que el paciente pueda ventilar. Se le hizo unas pequeñas incisiones en el tronco y miren cómo se separó la piel de un lado a otro. Tremenda separación porque estaba totalmente restringido. También se puede hacer en, este, en las extremidades superiores o en las extremidades inferiores y también en los dedos, como ven acá. La cosa es evitar el síndrome compartimental y la isquemia distal. Finalmente, para terminar esta parte, puedo comentarles lo siguiente, que todo paciente con trauma, que al final van a producir retención de agua y retención de sodio. Uno pensaría, pues, que si retiene agua y sodio, la osmolaridad o la concentración plasmática va a estar normal, ¿no? Porque la retención es más brutal referida al agua, o por decirlo, es más fácil retener agua que sodio. La orden es para que se retengan los dos elementos, agua y sodio, porque el cuerpo se está preparando para una hipovolemia. Todo trauma, el cuerpo piensa que va a perder sangre, ¿no? Entonces se prepara para una hipovolemia y retiene agua y sodio. Bueno, el sodio por su poder osmótico y el agua por el volumen plasmático. Ambos se conjugan a, de alguna manera, tratar de aumentar la volemia, en caso falte volemia. Y digamos lo que uno piensa que la retención es semejante y la osmolaridad no va a cambiar, pero lamentablemente la mayor fuerza es a retener agua, o lo más fácil de retener es el agua, y el paciente llega a una hiponatremia hiposmolar. Cuando un paciente está quemado, le calculamos por la fórmula de Parkland más de 10 litros. Y teóricamente con estos 10 litros deberíamos de mantener una eunatremia. Pero lo que sucede es que en los primeros días de la realización de la reanimación de este paciente, uno hace un análisis de electrolitos y encuentra probablemente que los electrolitos, el sodio está disminuido. Uno trata de reponerle sodio y va a seguir disminuido porque existe una orden superior, por decirlo así, una orden del mismo cuerpo, ¿no? Del neurohormonal que permite que suceda esto. Ya después de 5 días, ¿no? A una semana que ya la permeabilización de los capilares se ha restablecido, se comienzan a eliminar los excesos y ahí es donde ya otra vez se recupera la anatremia y la osmolaridad. Por otro lado, una situación de trauma también te produce destrucción celular y la liberación de potasio intracelular al extracelular te produce cierta tendencia a la hipercalemia. Finalmente, el trauma produce hipovolemia. Recuerden ustedes que el trauma penetrante puede producir hipovolemia por hemorragia. Pero el paciente quemado, por la gran salida de líquidos del capilar al intersticio, va a producir hipovolemia por deshidratación. De una u otra forma, van a producir cualquier tipo de trauma, esta situación llamada hipovolemia, que ocasiona hipoperfusión tisular y genera lactato, al final produciendo acidosis metabólica. Entonces, eso es lo que debemos de recordar con respecto a los disturbios hidroelectrolíticos que suceden en el paciente traumatizado y también en el paciente quemado. Para finalizar, vamos a referirnos a dos tipos de quemaduras, ¿no? Las quemaduras eléctricas, perdón, quemaduras químicas y eléctricas. Las quemaduras químicas pueden producirse por álcalis, sustancias alcalinas con pH muy alto o ácidos con pH muy bajo. La quemadura por álcali penetran más, son más peligrosas porque produce una necrosis coagulativa, necrosis coagulativa. La gravedad va a depender
Como es de contacto, es una lesión de contacto, o sea, por contacto de álcalis o por contacto de ácidos, la gravedad va a depender del tiempo de contacto. A mayor tiempo de contacto, mayor lesión. La concentración también tiene que ver, es directamente proporcional a la concentración. A mayor concentración de la sustancia, mayor daño. Y a mayor cantidad de agente, más volumen, más daño. Como es una lesión de contacto, lo que hay que hacer es diluir. Y se diluye mejor con el solvente universal que es el agua, ¿no? El agua, uno puede, a veces está haciendo una labor en casa, ayudando en casa, y el ácido muriático se usa con regular frecuencia y le cae en la mano. Prohibido llevárselo a la boca porque también se van a lesionar la mucosa oral. Inmediatamente un caño y están ahí remojo y remojo y remojo y remojo y remojo. Lo mismo sucedería si se cae en el ojo. Y ahí hay que lavar, lavar y lavar y lavar. Hay que diluir. Claro, y después hay que ir al médico para que le dé algún ungüento, una gota antiinflamatoria. Pero eso es lo básico que tienen que hacer. Contacto con algún químico de casa, hay que hacer, hay que hacer lavado profuso, irrigación profusa. Existen en la parte industrial algunos polvos que pueden producir por contacto quemadura. En ese caso, es preferible retirar el polvo primero antes de irrigar. No vaya a ser que algunos polvos puedan producir aumento de temperatura o mayor daño al diluirse con el agua. Así que traten primero de retirar el polvo. Al otro lado tenemos las quemaduras eléctricas, que son de dos tipos. Las quemaduras eléctricas de alto voltaje, más de 1000 voltios, y las de bajo voltaje, de 220 para abajo. Las de alto voltaje, con más de 1000 voltios, producen daños laborales principalmente, ¿no? Y es cuando eh, están, pues, revisando una torre eléctrica, los caballeros, los señores que están metidos en estas empresas, o torres de alta tensión, ¿no? Están manipulando los condensadores, esas cosas que tienen en las torres. Y de pronto un mal contacto con el guante roto o sin guantes, algunos medios en una mala actitud de muy valientes, no usan guantes, y esto produce pues que la energía eléctrica entre por un lado de la mano o la parte descubierta y recorre el cuerpo hasta que se pierde. O sea, el cuerpo se comporta como un conductor de energía, nada más, no se queda. Entra por un lado y sale por el otro. Y por donde entra puede estar medio chamusqueado y por donde sale igual. No hay ningún daño externo o poco daño externo, pero internamente puede haber ocasionado grandes problemas de salud, gran daño tisular. ¿Por qué? Porque la energía eléctrica trata de viajar por los cuerpos que tienen mayor peso específico, o sea que son más densos. Viaja principalmente por los huesos, pero como es alta energía y pasa en forma muy violenta, genera una vibración de los electrones que genera calor, y este calor puede generar daño tisular profundo, de la profundidad, o sea, vecino al hueso hacia afuera. Por eso es que uno ve al paciente que ha tenido una descarga eléctrica de alto voltaje, lo ve y no refleja mayor daño en la piel. Lo que sí tiene osteomialgias o daño muscular. Esto puede traducirse que hay una gran cantidad de rhabdomiolisis. Es casi como un paciente aplastado. Hay una liberación de gran cantidad de mioglobina y a este paciente hay que mantener con una diuresis de más de 100 centímetros cúbicos por hora, por lo mencionado cuando hablamos del paciente aplastado. Hay que dar bicarbonato para alcalinizar la orina, para evitar que la mioglobina precipite, ¿no? Todo esto se hace en el paciente con una quemadura de alto voltaje.
Y en el de bajo voltaje es aquel accidente doméstico en donde por alguna casualidad o mala suerte uno toma el contacto de ambos polos y obviamente es como si fuera una descarga, ¿no? Una descarga en pacientes con fibrilación, algo así. Entonces, esta descarga que sufre el paciente cuando coge, digamos, el voltaje de casa, le va a generar asistolia. Y el tratamiento, obviamente, es el RCP básico, ¿no? No hay por qué coger al paciente y correr hasta la posta médica más cercana, ya me demoré 10 minutos y solamente van a corroborar el fallecimiento. Entonces, en estos casos de sospecha de una asistolia por un contacto con bajo voltaje, hay que hacer el RCP inicial. Queríamos comentar acerca de las lesiones por quemadura. Para terminar, que es la última, perdón, sí, son las lesiones por frío. Muy poco se ve o se reporta en el Perú estas lesiones que generalmente se pueden producir en gente que vive en altas alturas. En altas alturas es una redundancia, ¿no? En grandes alturas. Hemos visto por reportajes que a veces niños o personas adultas están con sandalias pisando la nieve, ¿no? En zonas bastante extremas. Ahí podría haber este tipo de lesiones. Más frecuente se ve en países muy cerca al norte o muy cerca al sur, a los polos, porque ahí pues la nieve es más frecuente, más intensa y pueden suceder estas lesiones por frío. Se llama frostnip y frostbite. La más grave es la frostbite, ¿no? Y la frostnip es la lesión reversible. Son cambios a nivel de la piel en donde se ve pues el paciente tiene dolor intenso por el frío, está pálido, pálido por la vasoconstricción periférica y está como adormecido, como si estuviera con anestesia. El paciente siente hinchada el miembro o la extremidad afectada. Gracias a Dios es reversible y el tratamiento debe hacerse con recalentamiento local, que puede ser una ducha, una tina con agua tibia hasta 39 o 40 grados, puede pasarse sueros tibios para, para recalentar al paciente y felizmente que no causa daño tisular. A veces acá en la sierra se ve que el chofer estaba, digamos, manejando por Ticlio, una cosa así, y hubo un estancamiento del tráfico por un huaico, pernoctaron en Ticlio, cerca de Ticlio, con nevada, entonces comienza a sentir cierto problema en las extremidades inferiores, en las manos, en los dedos de los pies, y imperceptiblemente llegan a su destino, se calientan al costado de una fogata o con mantas térmicas y se restablece este problema, ¿no? Pero ha habido un daño inflamatorio a nivel del tejido. A esto se llama frostnip. Y el frostbite ya son lesiones muy difíciles, de donde pues digamos, hay nieve casi permanentemente, está, digamos, en una excursión se pierde, pernocta con lleno de nieve, a veces hasta pierden los miembros inferiores, los dedos, eh, los alpinistas, estos que viven por la zona del Himalaya, etcétera, a veces gente que le falta una o dos falanges de un dedo, ¿no? Y tranquilo, porque tuvieron este problema, tuvieron un enfriamiento bastante serio que llevó a esta lesión irreversible, ¿no? Se producen, se produce, le llaman, se cristaliza el citoplasma y hay muerte celular.
puede haber grados. No son tan relevantes, pero para mencionarlos hay hiperemia, hay vesículas, hay necrosis, incluso hasta el músculo. Todo esto es en forma progresiva y el recalentamiento es importante. La amputación es rara, pero a veces sucede. Muy bien, entonces aquí hemos concluido la parte teórica y vamos a hacer un paréntesis de 15 minutos y vamos a conversar acerca de su examen que nos ha dejado un poco preocupados, pero podemos conversar rápidamente después de Recording stopped. vamos a hacer una pausa, son 9:35, seguimos en 15 minutos, o sea, a las 9:50, ¿correcto? Listo, están mudos Listo, hoy día, doctor. todos son un puro mensaje. Tranquilo. Lo que sí les voy a pedir, si quieren